Buenas, para los alumnos de primer año, es el trabajo práctico de Físico-Química número 4, en el cual vamos a trabajar el tema de volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿sí? Y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro cúbico. Aquí lo podemos ver, metro cúbico, aunque generalmente se utiliza también el litro para medir el volumen. El metro cúbico corresponde a medir las dimensiones de un cubo. Acá podemos ver que ese cubo tenga 1 metro de largo por 1 metro de ancho y 1 metro de alto. Eso se multiplica esas tres medidas, 1 metro por 1 metro por 1 metro, y me da 1 metro cubo, es decir, elevado al cubo. Aquí tenemos las equivalencias, que son cuánto mide en metro cúbico y en litros, ¿sí? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 decímetro cúbico a 1 litro, y 1 centímetro cúbico a 1 mililitro. Eso a tener en cuenta también para realizar las actividades. La temperatura influye, sí, sobre el volumen de sólidos, líquidos y gases. Más va a influir sobre los gases, ¿sí? En el caso de sólidos y líquidos, si aumenta la temperatura, se dilatan ligeramente, y si disminuye, es decir, si se enfría el cuerpo, los sólidos y los líquidos se contraen. ¿Cómo vamos a hacer para medir el volumen? ¿Sí? El volumen se puede medir en el caso de los líquidos utilizando instrumentos volumétricos, como pueden ser materiales volumétricos. En el caso del laboratorio utilizamos preferentemente la probeta, ¿sí? O también podemos usar el vaso de precipitados o el matraz de Landmeyer para algunas mediciones que sean menos precisas. Y en el hogar contamos con jarras o vasos medidores que nos permiten medir el volumen de los líquidos, ¿sí? Siempre que tengamos que hacer ya sea una preparación en la cocina o otro tipo de mezclas, las podemos medir utilizando ese instrumento. Si el cuerpo es un sólido, ¿sí?, que tiene una forma regular, geométrica, forma regular, por ejemplo, forma cúbica, o esta la del paralelepípedo, o una esfera, como en el caso de las pelotas, ¿sí?, vamos a utilizar fórmulas geométricas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cubo, habíamos visto anteriormente lado por lado por lado, ¿sí? Es decir, vamos a tomar la medida del ancho, del largo y del alto, vamos a multiplicarla, o sea, aplicando la fórmula, y nos va a salir el volumen del cubo en este caso. Si es una esfera, la fórmula para calcular el volumen de la esfera es 4/3 por pi por radio al cubo. Radio, acuérdense, la mitad del diámetro de la esfera. Y así con el resto de cuerpos que sean sólidos y que tengan una forma regular, ¿sí? Una forma geométrica regular. Si el sólido es irregular, se puede utilizar el método de inmersión en agua para poder calcular su volumen, ¿sí? Y se aplicará esta fórmula, que es volumen de cuerpo igual a volumen final menos volumen inicial. En este ejemplo podemos ver, en una probeta medimos un primer volumen de líquido, que generalmente es el agua, el líquido que se utiliza. Fíjense, el volumen inicial acá es 16 mililitros. Luego se coloca dentro del cuerpo, por ejemplo, una piedra que tiene una forma irregular, y se mide su volumen final. Ha aumentado el volumen, ¿por qué? Porque este cuerpo ocupa un lugar en el espacio, entonces por eso aumenta el volumen de líquido. Se mide este segundo volumen, que es el volumen final, 22 mililitros. Y luego se aplica la fórmula, se hace la resta del volumen final, que es 22, menos 16 mililitros, que es el volumen inicial. A esa resta nos da 6 mililitros. Ese es el volumen del cuerpo. El volumen de la piedra es de 6 mililitros. Aplicando la fórmula, utilizando el método de inmersión. Bien, las actividades son, luego de leer el texto, ¿sí?, tenemos que responder en las preguntas. ¿Qué es el volumen? ¿Cuál es su unidad de medida? Ya lo habíamos visto más arriba, al principio. ¿Qué sucede con el volumen de un cuerpo sólido si aumenta su temperatura? También.
Y aquí en esta, que es una actividad un poco más práctica, tenemos que ordenar de menor a mayor el volumen, ¿sí? Indicando con el número 1 el menor volumen y con el número 5 el mayor volumen. Todas estas son líquidos, ¿sí? Todos estos son líquidos que se miden con la unidad de medida del litro. Recuerden acá que tenemos en forma de fracción, ¿sí? ¿Cuál es el más pequeño? ¿Cuál es la fracción más pequeña? ¿Un medio o un cuarto? Es un cuarto de litro, más pequeño que un medio litro, ¿sí? Un medio de litro. Entonces, y en primer lugar siempre un cuarto, que sería una de 4 partes del litro. Y luego un medio y así seguimos ordenando el resto. El punto número 4 dice, observa las siguientes imágenes y une con flechas el cuerpo con la técnica más adecuada para medir su volumen. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que estos cuerpos, ¿cómo es su forma? Fíjense. Tenemos un cuerpo sólido, la caja de cartón es un cuerpo sólido, pero tiene una forma que es regular, como un cuerpo geométrico con forma regular, la del paralelepípedo. Entonces yo lo he unido con la fórmula matemática, porque necesitamos aplicar una fórmula matemática para poder hallar su volumen. Por eso le puse acá la imagen de una cinta métrica, porque vamos a tener que tomar las medidas del ancho, del largo y del alto para poder conocer su volumen. En este caso, un trozo de plastilina, ustedes saben que la plastilina cambia su forma fácilmente, es deformable con las manos, con la presión de las manos. Entonces, es un sólido, sí, pero de forma irregular. ¿Qué técnica tendríamos que utilizar en un sólido regular? Y aquí 100 mililitros de agua, si queremos medir 100 mililitros de agua, ¿con qué instrumento vamos a medir? Es un líquido. En el punto número 5, en punto número 5 nos dice, una de las medidas de prevención contra el COVID-19, que sería el coronavirus, es preparar una solución de alcohol para desinfectar las manos y las superficies. Sí, hay que recordar que el alcohol que nosotros tenemos al 96% en las casas, en estado líquido, ¿sí? Ese alcohol no desinfecta así puro o concentrado, sino que tenemos que diluirlo, o sea, mezclarlo con agua para que pueda aumentar su poder desinfectante. Entonces, por ello hay que mezclar en una proporción 70-30. ¿Sí? ¿Qué significa? 70 mililitros de alcohol con 30 centímetros cúbicos de agua previamente hervida. Hay que hacer una mezcla acá como se observa en la imagen, los dos son líquidos. Entonces, ¿qué instrumentos utilizarías para medir estos volúmenes? Si tenemos que hacer la mezcla y necesitamos medir 70 mililitros de alcohol y 30 centímetros cúbicos de agua, ¿con qué instrumento mediríamos esos dos volúmenes? Y ve a cuántos mililitros equivalen 30 centímetros cúbicos de agua y por qué. Fíjense que acá primero, yo en el alcohol les puse la unidad de medida de volumen es el mililitro, pero acá abajo ya les puse el centímetro cúbico. ¿A cuánto equivale? 1 centímetro cúbico, decíamos en las equivalencias. A 1 mililitro. Entonces, 30 centímetros cúbicos, ¿a cuántos mililitros equivalen? A la misma cantidad, ¿sí? Porque según la equivalencia, 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. Bien, con eso ya finalizan el trabajo práctico.